¿Qué ocurre cuando la selva, esa masa verde indomable, decide no solo ocultar secretos, sino también parir terrores? Nos aferramos a la lógica, a la ciencia, a lo que podemos tocar y medir, pero en los rincones más remotos del planeta, la línea entre el mito y la realidad se desdibuja, hasta que una criatura emerge de las sombras y nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber. Esto no es una leyenda urbana que nació en los foros de Internet. Esto ocurrió en el corazón de Sudamérica, en una tierra donde el aire es denso de humedad y el follaje es un muro impenetrable de color esmeralda. Esto ocurrió en Misiones, Argentina. Si has visitado Misiones, probablemente pienses en las cataratas del Iguazú, la yerba mate y el calor que te abraza al instante. Pero para los que viven ahí, en los pequeños pueblos que se desparraman entre los ríos y las plantaciones de tabaco y caña de azúcar, la selva es un ser vivo y consciente. Los lugareños tienen sus propios mitos: el pombero, ese duende travieso, el yaciateré con su silbido engañoso. Pero a finales de los 90, en las afueras de pequeñas localidades como Montecarlo y Puerto Rico, la gente empezó a susurrar sobre algo diferente. No era un espíritu, no era un duende, era algo físico, con un peso y un olor, y se movía con una velocidad antinatural. Todo comenzó con los tareferos, los cosechadores de hierba que se adentran en la madrugada para recolectar las hojas. Eran hombres acostumbrados a las serpientes, a los jaguares y a los ruidos extraños de la noche. Pero una mañana, un grupo regresó pálido, negándose a hablar. Solo uno, un hombre mayor llamado Don Manuel, se atrevió a murmurar su experiencia a sus compañeros más cercanos. Dijo que, mientras trabajaba cerca de un viejo cañaveral, sintió que no estaba solo. No era el crujido de una rama, sino el roce seco de algo contra las hojas. Se giró lentamente, pensando que era un venado, y en lugar de eso, vio una sombra. No podía distinguirla bien en la penumbra. Parecía una silueta alta, de pie, pero que se movía a 4 patas con una agilidad y una fluidez espeluznantes. Y luego, por un breve instante, la luna se filtró entre las nubes y lo que vio lo paralizó. No era piel, era un brillo, un resplandor húmedo y verdoso, un brillo que parecía el de las escamas de un reptil. El ser se detuvo, lo miró con unos ojos que describió como 2 brasas amarillas en la oscuridad, y desapareció en el follaje como si se fundiera con la noche. La historia de Don Manuel fue desestimada al principio. Era un hombre mayor, y la gente hablaba del calor, la fatiga, quizá un exceso de caña. Pero los incidentes no se detuvieron. Los granjeros empezaron a encontrar huellas extrañas cerca de sus corrales. Huellas de 3 dedos, con garras, mucho más grandes que las de cualquier animal de la zona. Eran profundas, como si la criatura que las dejara tuviera un peso considerable. Y el miedo se hizo carne. La descripción del ser se volvió más detallada con cada nuevo rumor. Hablaban de un cuerpo musculoso, con una postura bípeda cuando estaba de pie, pero que podía correr a una velocidad increíble usando sus 4 extremidades. La piel, según los relatos, era gruesa y escamosa, como la de una iguana gigante. Algunos decían que tenía una especie de cresta en la espalda, mientras que otros aseguraban que la criatura podía emitir un sonido sibilante y profundo, parecido al de una serpiente furiosa. Lo más escalofriante, sin embargo, era que la criatura parecía ser inteligente. No atacaba a la gente directamente, jugaba con ellos. Un día, una familia entera encontró su ganado pastando cerca de un claro del bosque, pero se negaban a acercarse a una vieja tranquera. Al examinarla, encontraron marcas de garras en la madera, como si algo hubiera intentado raspar el metal. Y al pie de la cerca, a plena luz del día, había una única y brillante escama de un color verde oscuro. No era de un pez, ni de una serpiente. Era demasiado grande, demasiado gruesa. Esta fue la primera pieza de evidencia física.
Pero para entonces ya no era una simple sombra que se movía en la oscuridad. Había cruzado una línea. Los rumores de que la criatura se había llevado algo empezaron a circular. Primero, herramientas de trabajo. Luego, comida del campamento. Pero la noche en que el viejo perro guardián de la familia Rivero desapareció, el rumor se convirtió en una certeza escalofriante. El perro ladró como loco a las afueras de la casa y el señor Rivero salió con su linterna. Vio una sombra grande y encorvada huyendo hacia el cañaveral. La persecución fue corta. La criatura era demasiado rápida. Pero al regresar a la casa, el rastro de miedo y el olor a animal muerto se hicieron evidentes. No había un rastro de sangre, solo una larga marca en el barro que llevaba a un agujero en la cerca. El perro había desaparecido sin un solo quejido. Y así, bajo la densa cubierta de las copas de los árboles, la leyenda del hombre lagarto de Misiones dejó de ser un susurro. Se convirtió en una advertencia, una nochemar que se arrastraba por el follaje y esperaba el momento de asustar a los desprevenidos. En esa tierra de leyendas, la más antigua de todas, acababa de nacer. El rumor era como un fuego que se propagaba por el follaje seco. Lo que había sido un susurro en las plantaciones se convirtió en una alarma pública cuando los pequeños periódicos de la zona empezaron a usar una frase que a partir de entonces definiría la pesadilla: el hombre lagarto de Misiones. La descripción era vaga al principio, pero las historias de la criatura se volvieron más gráficas y aterradoras con cada nuevo incidente, y con el tiempo, el pánico dejó de ser sobre lo que la criatura podía hacerle a los hombres para convertirse en un terror más básico y palpable: sus ataques a los animales. Las mañanas en los alrededores de El Dorado se volvieron una procesión de terror. Los granjeros, al salir a sus corrales, encontraban el mismo macabro patrón: gallinas sin cabeza, cabras con la garganta abierta, y lo más perturbador, terneros a los que se les había extraído la sangre sin dejar un solo rastro. No había desgarros violentos, no había huesos rotos. Las heridas eran limpias, precisas, como si un cirujano hubiera operado en la oscuridad. Los lugareños, acostumbrados a los ataques de pumas y zorros, sabían que esto era distinto. Los animales de la zona cazaban para comer, no para mutilar. Esta criatura, sea lo que fuera, tenía otros propósitos. El miedo se transformó en rabia, y la rabia en una peligrosa resolución. La gente no podía vivir con la idea de que algo tan perverso acechaba en las sombras. En un pequeño asentamiento cercano a San Pedro, un grupo de hombres decidió que no esperarían a ser la próxima víctima. Unieron sus fuerzas, recogieron sus viejas escopetas y machetes y formaron una expedición de cacería. No era un grupo de expertos, sino hombres del campo, valientes o insensatos, que querían proteger a sus familias. El líder, un cazador experimentado de nombre Javier, les advirtió que no subestimaran al ser. No era un jaguar. Era algo que se movía sin hacer ruido, algo que pensaba, y estaba en su territorio. Salieron al anochecer, armados con linternas de mano que apenas perforaban la oscuridad espesa de la selva. El aire era pesado, lleno del canto de los insectos y del zumbido de los mosquitos, un sonido que pronto se volvió un molesto acompañante de su tensión. Siguieron el rastro de la última víctima, una cabra joven que había desaparecido cerca de un arroyo. Las huellas eran tenues, a veces desaparecían por completo, como si la criatura hubiera saltado o escalado los árboles. Javier, con años de experiencia, admitió en voz baja que nunca había visto un rastro como ese. Era como si la bestia caminara en el aire. Se adentraron en el monte durante horas. El sudor les goteaba por la frente. El miedo les hacía cada vez más lentos y cautelosos. Fue entonces cuando escucharon el sonido. No era un rugido ni un aullido. Era un siseo, un sonido sibilante y gutural que parecía venir de todos lados a la vez, como una serpiente gigante furiosa. Los hombres se detuvieron en seco, sus corazones latían como tambores en sus oídos. Las luces de sus linternas temblaban, reflejando solo el miedo en los ojos de sus compañeros. La criatura no estaba escondida. Estaba allí, viéndolos, divirtiéndose. Uno de los hombres, un joven impulsivo, apuntó su linterna hacia un gran árbol del apacho. Vio dos puntos de luz amarilla que lo miraban fijamente, sin parpadear.
Lanzó un grito de pánico y disparó. La bala se perdió en el tronco del árbol, pero el disparo rompió el silencio de la noche y encendió la furia de la bestia. La criatura se movió. No corrió. Se movió como un espectro. Saltó del árbol, pero no tocó el suelo. Se deslizó por las ramas. El sonido de sus garras rascando la corteza para después perderse en la oscuridad. Los hombres se dispersaron en pánico, gritando el nombre del otro mientras corrían a ciegas. Javier gritaba que mantuvieran la formación, que se agruparan, pero el miedo era más fuerte que cualquier orden. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Daniel, tropezó y cayó al suelo. Su linterna se estrelló contra una roca. En la total oscuridad, sintió un aliento cálido en la nuca, un aliento que olía a barro mojado y a carne podrida. Una mano, o una garra, le tocó el hombro. No era áspera ni pesada, era cría y dura, como la de un lagarto. Daniel gritó, un grito que no era de dolor, sino de puro terror. Se levantó de un salto y corrió sin rumbo, sin mirar atrás. Cuando los hombres lograron reunirse, a kilómetros del punto de contacto, estaban traumatizados. Estaban cubiertos de sudor y cortes, pero todos estaban ilesos físicamente. Todos, menos Daniel. Su ropa estaba intacta, pero la expresión en su rostro era la de un hombre que había visto el infierno. Juró que había sentido el toque de la criatura, que no era como un animal, sino como algo que pensaba, que lo había tocado con una intención que no era cazarlo, sino solo asustarlo. La expedición había sido un fracaso. La criatura no había sido herida ni capturada. Los cazadores regresaron a sus hogares con el rabo entre las piernas, con el miedo clavado en sus almas. Y como una última burla, un trofeo para el predador, Javier encontró algo al amanecer, tirado justo en la tranquera de su propiedad. Era la linterna de Daniel, la que se había roto en la huida. La habían dejado allí, a plena luz del día, como una firma, como si la criatura quisiera dejar claro que en esa selva no había nada que no pudiera hacer. El fracaso de la cacería no solo marcó el final de la confrontación abierta, sino que también dejó un vacío de preguntas. Si el hombre lagarto no podía ser capturado, ¿qué era? Y, más importante aún, ¿de dónde venía? Con cada nuevo avistamiento, con cada historia aterradora, las explicaciones comenzaron a dividirse en tres corrientes de pensamiento que, aunque dispares, buscaban dar un sentido a lo incomprensible. La primera era la de la criptozoología, la ciencia de las criaturas ocultas. Los teóricos de lo desconocido señalaron la selva misionera como el último bastión de una especie que se creía extinta. ¿Era posible que una rama de reptiles prehistóricos hubiera sobrevivido, evolucionando para camuflarse en el denso follaje? ¿O tal vez se trataba de un tipo de primate desconocido, similar a las leyendas del skunk ape en los pantanos de Florida o el mismo yeti de los Himalayas? La geografía lo permitía. Misiones, unida a la vasta cuenca amazónica por una red de ríos y selvas, podría ser el hogar de un animal tan extraño que solo el folclore se atrevía a nombrarlo. La segunda teoría, quizás la más profunda y respetuosa con la tierra, recurría al conocimiento ancestral. Los guaraníes, el pueblo originario de esa región, no se sorprendieron con los relatos. Ellos ya sabían que la selva guardaba secretos y que las fronteras entre el mundo espiritual y el terrenal eran delgadas y porosas. En sus mitos existe una criatura llamada Boitatá, una serpiente de fuego que protege los ríos, o el Jaguareteabá, el hombre jaguar, un ser híbrido entre lo humano y la bestia. ¿Podría el hombre lagarto ser una manifestación moderna de estas antiguas leyendas? ¿Un ser de la naturaleza que ha decidido manifestarse para recordarle a los humanos su insignificancia? Los relatos de la criatura se volvieron más específicos en este punto, y algunas comunidades locales incluso empezaron a dejar ofrendas de comida en los márgenes de la selva, tratando de apaciguar al ser y vivir en armonía con él. Pero fue la tercera teoría la que aterrorizó más a la gente, porque implicaba que el monstruo no era un producto de la naturaleza, sino del hombre. Los rumores, que siempre encuentran su camino en las pequeñas comunidades, comenzaron a hablar de experimentos secretos. Misiones, al ser una zona de frontera, fue el escenario de bases militares y complejos de investigación de los que nadie hablaba abiertamente.
La teoría sostenía que la criatura era el resultado de un experimento de ingeniería genética, quizás un intento fallido por crear un supersoldado con la fuerza de un animal y la inteligencia de un humano. Una mutación descontrolada de un reptil local que escapó del laboratorio. ¿Podrían las heridas limpias de los animales, la forma en que el ser se movía y desaparecía, ser el resultado de un entrenamiento y no de un instinto animal? El terror de esta hipótesis era que, si era cierta, el verdadero monstruo no se escondía en la selva, sino en un complejo subterráneo, y el hombre lagarto era simplemente un síntoma de un error más grande. Un policía, que pidió mantener el anonimato, nos relató su historia. Al principio, había desestimado los relatos como la histeria colectiva de gente asustada, pero una noche, en medio de la nada, su auto se detuvo. Los cables eléctricos estaban arrancados y el vehículo no encendía. Él sintió lo mismo que don Manuel y los cazadores, una presencia, un aliento que olía a azufre y a humedad, como si la tierra misma estuviera exhalando. Y al buscar con su linterna, encontró en el suelo una marca en el barro que no era una huella. Era una línea larga y profunda, como si un peso enorme hubiera sido arrastrado. No había rastro de la criatura, pero las pruebas de su existencia se volvían más reales con cada misterio sin resolver. Al trazar en un mapa los puntos de los avistamientos, algo se hizo evidente. La criatura no se movía al azar, se desplazaba a lo largo de los ríos y arroyos que cruzaban el bosque. El agua parecía ser su carretera, su refugio. Esto sugería una inteligencia y un entendimiento profundo del territorio, una estrategia de movimiento que iba mucho más allá de un animal primitivo. Y lo que nos lleva a la pregunta final, la que conecta todas las teorías. Hay un factor que se repite en casi todos los relatos. El hombre lagarto de Misiones no solo aparecía en la oscuridad, sino que su actividad se intensificaba, casi exclusivamente, cuando grandes tormentas caían sobre la región. Era como si la lluvia y el relámpago, la furia de la naturaleza, le dieran el camuflaje perfecto para operar con impunidad. Podría ser un simple camuflaje natural, o el agua y el relámpago eran una especie de catalizador para una criatura que no era de este mundo. Solo la selva sabe la respuesta. Y tan abruptamente como había comenzado, la ola de avistamientos del hombre lagarto de Misiones llegó a su fin. La criatura no fue capturada ni abatida, simplemente dejó de aparecer. El pánico se disipó. Las linternas dejaron de recorrer las plantaciones por las noches y el sonido de las escopetas se acalló. Pero el miedo, ese sentimiento primordial que había invadido los corazones de los lugareños, no desapareció. Solo se transformó, evolucionando de un terror presente a una leyenda susurrada, una advertencia que se pasa de generación en generación. La única evidencia que quedó fueron las historias, los relatos de don Manuel, el terror de la cacería fallida, las marcas anómalas en la tierra y la desaparición de los animales. Los moldes de yeso de las huellas de 3 dedos se perdieron con el tiempo. Las fotografías borrosas de una figura encorvada se volvieron parte de archivos olvidados y los reportes de policía se archivaron como incidentes sin resolver. Para el mundo exterior, el hombre lagarto fue un simple caso de histeria colectiva, una fantasía de gente asustada en la frontera. Pero para quienes lo vivieron, el legado es innegable. El pánico dejó una cicatriz. La selva, ese majestuoso y fértil pulmón verde, ya no es vista con la misma inocencia. Es un lugar de secretos, un laberinto opresivo donde el aire es denso y la vida se mueve a su propio ritmo. Los viejos campesinos enseñan a sus hijos a no caminar solos después del anochecer, a evitar las orillas de los ríos cuando la tormenta se avecina. Y cada vez que un relámpago ilumina el cielo, un escalofrío recorre la espalda de quienes recuerdan los años del hombre lagarto. Las preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue un eslabón perdido? ¿Un animal desconocido que ha sobrevivido al margen de nuestra civilización? ¿Fue la manifestación de una antigua leyenda guaraní? ¿Un ser protector de la selva que emergió para dar una lección a quienes se atrevían a invadirla? ¿O, la más oscura de todas las hipótesis, fue el experimento fallido de una mente humana? ¿Una aberración que ahora vive en las sombras, esperando el momento perfecto para volver a la luz? Nunca lo sabremos. La criatura no está en nuestros libros de zoología y en las notas de los biólogos. Su existencia solo reside en el miedo de los habitantes de Misiones y en la incapacidad de la ciencia para explicar lo inexplicable. Lo único que nos queda es un conjunto de testimonios, de relatos,
de fotografías borrosas de una figura encorvada y la inquietante sensación de que la selva, esa masa verde e indomable, es la verdadera guardiana de un secreto. Un secreto que, en ocasiones, decide dar un paseo bajo la luz de la luna. Con esto dicho, gracias por ver y hasta la próxima.